Hola a todos, soy Héctor de Dojo MX y en este video vamos a hablar acerca de un tema que me gusta mucho que es el pensamiento computacional. Les voy a hablar acerca de la reseña de este libro que se llama Computational Thinking, que está escrito por Peter J. Denning y Matti Tedre. Este libro es parte de una serie que se llama The MIT Press Essential Knowledge Series, en el cual resumen varios temas en pocas páginas. Este libro trata de cómo el pensamiento computacional se ha malentendido y lo definen de una manera práctica y fácil de entender, además de explicar 6 campos que el pensamiento computacional influye, o más bien yo diría que son 6 campos que componen el pensamiento computacional. Vamos a empezar a hablar rápidamente de él, que es, primeramente hablemos de por qué es importante el pensamiento computacional en este tiempo. Si lo piensan un poquito, todo el mundo está influido por la computación. Todo lo que hacemos hoy, toda la mayoría de los trabajos y de las industrias han sido tocadas por la computación y el software. Entonces, mientras mejor entendamos a las computadoras, mucho más efectivos seremos como profesionales y como personas en general. El libro empieza explicando qué es el pensamiento computacional y lo primero que dice es que no hay una definición aceptada por diferentes personas o por todas las personas más bien. Y como ellos lo definen es de una manera muy práctica, hablando de dos cosas. La primera es que lo definen como la habilidad mental y las prácticas que nos permiten diseñar cálculos de tal manera que una computadora los pueda ejecutar. Ahorita vamos a hablar de las computadoras, pero no piensen solamente en computadoras digitales. Y la segunda cosa que es el pensamiento computacional es la capacidad de entender el mundo como un complejo de procesos de información. Es decir, recientemente se ha dado la tendencia de pensar que el mundo es una computadora y vamos a hablar un poquito más de ello al rato, pero esa capacidad de entender cómo se mueve la información en los procesos naturales y en los procesos humanos también es pensamiento computacional. Esto es importante porque nos va a ayudar a entender las fortalezas y limitaciones de la computación y a no dejarnos engañar fácilmente por cosas que puedan suceder o que alguien nos quiera hacer creer. Pasemos a la primera área de las que habla este libro. La primera área es los métodos computacionales. Un método computacional es un proceso para calcular algo. Recordemos que desde tiempos muy antiguos los científicos y los matemáticos han soñado con una máquina que calcule automáticamente cosas, a la que tú le des instrucciones o le metas un programa, por ejemplo, y entonces te dé un cálculo. Se enfoca principalmente en la descomposición de problemas para resolverlos más fácilmente, en la distribución y ejecución de los cálculos, en el chequeo y corrección de errores y en la representación de información. Si eres programador, una cosa que de las que más cuesta hacer es representar la información del mundo real de manera que la computadora la pueda entender, entre comillas, y procesar. Esta primera área del pensamiento computacional es muy importante, sobre todo para los que trabajamos directamente con crear programas, porque nos permite entender justamente los límites que una computadora puede tener, ¿verdad? La segunda área el pensamiento computacional abarca son las máquinas que ejecutan estos cálculos. De seguro han escuchado el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, en el que las calculadoras literalmente eran personas que corrían los cálculos, hacían cálculos manualmente. Un cálculo que estaba bastante propenso a errores. Aquí es donde la computación se empieza a separar de las matemáticas. Las matemáticas tratan con cosas abstractas o con cosas que pertenecen al mundo de las ideas, pero la computación ya tiene que ver directamente con la ejecución de estos cálculos. Entonces, las computadoras han existido desde tiempos inmemoriales. La capacidad de las computadoras es lo que ha variado y la explosión en la capacidad de las computadoras es lo que ha permitido la revolución computacional de estos tiempos. Entonces, este aspecto del pensamiento computacional tiene mucho que ver con los problemas inherentes que vienen con el medio de ejecución de todos estos cálculos. Mm, Pensemos, por ejemplo, en la velocidad de la luz, por ejemplo, para nuestro caso, lo que ya tiene mucho que ver es la velocidad a la que la información viaja en los circuitos. Estas cosas
tienen que resolver un montón de problemas, o más bien el pensamiento computacional de la actualidad tiene que resolver un montón de problemas respecto a estas cosas, como la representación de información en los medios que la computadora va a usar. En nuestro caso son medios digitales, como los transistores, y la representación de información en señales eléctricas, como códigos binarios. Tenemos que meternos con problemas como el diseño de circuitos, la temporización de los cálculos, generalmente con relojes, el control de flujo, los ciclos, la memoria digital, espacios de memoria, aislamiento de procesos y la tolerancia a fallos. Todas estas cosas son aspectos que la computación tiene que considerar para diseñar una computadora. Otra cosa que tenemos que considerar es que las computadoras, como dijimos, son un medio de ejecución y las que conocemos nosotros como nuestros celulares o las máquinas que usamos en nuestro trabajo diariamente no son las únicas computadoras que existen. El libro habla, por ejemplo, de computadoras que trabajan sin ningún reloj. Cuando te hablan de que tu procesador tiene una velocidad de 3.5 GHz, por ejemplo, esa es la velocidad de su reloj. Hay computadoras que no trabajan con este ciclo de reloj, pero también hay otros procesos o otras formas de computación que están saliendo ahora que simulamos generalmente en las computadoras actuales, pero que son otra forma completamente de computación, como por ejemplo las redes neuronales y la computación cuántica, que ha estado haciendo mucho ruido últimamente, sobre todo por lo que puede causar en cuanto a pues la capacidad de cómputo, ¿verdad? Bueno, toda esta revolución, como ya dijimos, toda la revolución que hoy vemos en el mundo es gracias a la gran capacidad o a la gran velocidad de las computadoras actuales. Como dijimos, han existido computadoras desde hace mucho tiempo, pero que eran prácticamente inútiles para hacer cosas serias. Las computadoras de hoy y su capacidad es lo que han promovido toda esta revolución mundial. Como ejemplo tenemos el iPhone 11 Pro, por ejemplo, que puede hacer 154.300 millones de cálculos por segundo. Comprender eso y saber a lo que nos lleva es parte del pensamiento computacional. La tercera cosa de la que habla el libro es la importancia de la educación en las ciencias de la computación. En esta parte del libro se habla acerca de cómo fue avanzando el entendimiento de la computación. Primeramente se habla de cómo los fenómenos, bueno, se pensaba en la computación o la educación de la computación como los fenómenos que rodeaban a las computadoras. La segunda etapa fue el entendimiento de la programación como un arte y una ciencia. La tercera etapa fue cuando se entendió que la computación, o más bien se entendía la computación como equivalente a automatización, y la cuarta, que es la que estamos ahorita, es como el entendimiento del universo como una computadora gigantesca. También habla mucho de cómo este procesamiento de la educación fue avanzando de ser rechazado por la mayoría de las facultades a después ser abrazado por ellas e incluso cada uno de los departamentos de las facultades de la ciencia abrazó la computación y creó un departamento exclusivamente de ellos de tal ciencia computacional, ¿no? Por ejemplo, física computacional, química computacional, ¿no? Y más adelante vamos a hablar cómo ahora la ciencia no existe prácticamente sin la computación. Otro aspecto muy importante o que tiene que ver mucho con el pensamiento computacional, y aquí es donde la mayoría de la gente ya no se mete, es en la ingeniería del software. El pensamiento computacional está muy preocupado o también está muy mezclado con hacer y construir software. Este software tiene que ser confiable, usable y seguro. Y todos los métodos, prácticas y pensamientos relacionados con esto también son partes del pensamiento computacional. La ingeniería de software se puede entender como las técnicas y procedimientos para desarrollar software que sea correcto. Entonces, estas técnicas, justo por eso es importante que los desarrolladores de software entendamos bien el pensamiento computacional, porque la ingeniería de software es parte de él. La quinta cosa de la que habla el libro es el diseño de software. Les voy a leer una frase que dice que el buen diseño produce un objeto que funciona para las personas en un contexto de necesidades y valores, para producir resultados de calidad y una experiencia satisfactoria.
esta parte del libro no tiene que ver con la construcción, sino en pensar cómo debe de ser algo. Entonces, el pensamiento computacional se preocupa mucho por cómo es que los programas resuelven los problemas de los usuarios y nos habla de una progresión en la que se crea software que es prácticamente inútil hasta lo que quiere llegar el verdadero pensamiento computacional, que es resolver problemas de los usuarios y software que deleita al usuario. La siguiente cosa que habla, y es la última, o la sexta, es la ciencia computacional. Esto es lo que veníamos diciendo hace ratito, que ya no existe prácticamente la ciencia sin la capacidad de cómputo actual. Muchas de las cosas que se han realizado en la actualidad en la ciencia es gracias a la capacidad de cómputo que tenemos. Y lo chistoso de esto es que la ciencia computacional no sigue las reglas de los dos puntos anteriores. No sigue las reglas de diseño de software ni de ingeniería de software común. Y todos los programadores que hayamos trabajado en algún área de las ciencias, podremos ver cómo los científicos usan la computación, los lenguajes de programación y las herramientas a su propia manera para producir herramientas que les sirvan para hacer nuevos descubrimientos o para probar ciertas teorías. La ciencia computacional está muy mezclada también con interpretar el mundo como una conexión de modelos de información. Es decir, las ciencias más avanzadas quieren ver cómo es que la información se mueve o cómo es que la información se comunica a través de diferentes medios. Y también el libro dice algo chistoso que es, esto ha pasado con todas las tecnologías. Siempre se ha entendido el mundo, o se ha querido entender el mundo como la tecnología más avanzada de la época. Y eso es lo que está pasando en este momento. Eso es básicamente el resumen de este libro y creo que es muy importante para todos los desarrolladores de software y les invito a que lo lean.